El día de hoy, continuando con esta serie que hemos tenido de generosidad, el día de hoy quiero hablarte acerca de un padre que es generoso. Y antes de poder comenzar, me gustaría leerte lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todos, creo yo, tenemos diferentes historias de acuerdo a la manera en cómo crecimos con nuestros padres. Todos, yo creo que aquí podríamos tal vez decir es que a lo mejor la relación con mis padres o con mi padre a veces específicamente fue cercana, a lo mejor la relación con mi padre fue lejana, a lo mejor fue presente, estuvo ahí, o a lo mejor fue un padre ausente. Muchas veces, creo yo, en la mayoría de los casos, hay un patrón que llega a repetirse. En la mayoría de los casos, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos y cosas. Hay patrones que llegan a repetirse. ¿Por qué en la mayoría de los casos pensamos, es que soy igual a mi papá o hago lo mismo que hizo mi papá? Creo yo porque así fuimos instruidos. Muchas veces hemos pensado, ¿por qué en algún momento cuando se presenta una situación, yo me lo he repetido a lo mejor en algunas ocasiones, ¿por qué estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá? Tal vez lo veo del lado bueno, no voy a hablarte de las cosas malas, que hay muchas, creo yo, al menos en mi infancia hay cosas que yo digo, ¿por qué pasó esto? Pero de las cosas buenas, hay cosas buenas que yo recuerdo de mi papá y es que la mayoría de las veces mi mamá esperaba, hoy lo veo ya que estoy grande, no me daba cuenta de chico, pero yo decía, ¿por qué mi mamá se tarda un montón en darnos de comer? O sea, ¿por qué si ya está lista la comida, si ya huele rico, por qué no nos sentamos y comemos? Mi papá salía normalmente a las 3 de la tarde del trabajo y lo que hacía mi mamá en ese tiempo, ahora lo entiendo, era como prolongar el tiempo para que mi papá llegara y pudiéramos comer juntos. Normalmente lo que hacía mi papá cuando llegaba a la casa es llegar con un ramito de flores que vendían en las esquinas, que se llaman gardenias, creo que se llaman las florcitas, que huelen muy rico. Cada que huelo ese olor me lleva a la cocina, a mi papá llegando a la casa con flores para mi mamá. Me gusta regalarle flores a mi esposa y yo a veces digo, ¿por qué hago lo que hago? Porque vi a mi papá hacer ese tipo de cosas. La mayoría de las cosas que a veces en las que somos instruidos, creo yo, no necesita de palabras. La mayoría de las veces son acciones, porque de otro lado yo te podría decir, si a lo mejor vi a mi papá tomando alcohol o emborrachándose por situaciones que no comprendía, por cosas que no sabía qué hacer y cuando llegaba el momento difícil, lo primero que hacía era recurrir al alcohol, la instrucción que estoy guardando es cuando el momento difícil llegue en mi vida, probablemente voy a tener que recurrir al alcohol. Probablemente pasa lo mismo con las discusiones. Si es que yo vi a mi papá discutir con mi mamá porque no podían arreglar algo y tenían que estar peleando, la instrucción que guardé es cuando tengas una relación, cuando tengas que estar enfrente de alguien y las cosas se tornen difíciles, pues mejor grita. O sea, mejor reacciona de esta manera. A veces digo, es que ¿por qué lo estoy haciendo? Porque así fue la instrucción. O sea, porque vi a mi papá hacer lo que hacía y lo guardé aquí, recibí la instrucción y el día de hoy lo pongo en práctica. Muchas veces, a veces me decía Pau, era medio peleonero de repente. Y había días en los que Pau me decía, si te vuelves a pelear, yo me voy de aquí, yo no voy a estar ahí, que te lleven a la cárcel. Se pone muy dramático así el asunto. Pero yo decía a veces dentro de mí, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo único que yo recuerdo de chico es que cuando iba yo en el carro con mi papá y había problemas, o iba mi tío con mi papá, lo primero que hacían era bajarse y pelearse con la gente. Yo estaba muy chico, no sé cuántos años tendría, pero recuerdo estar sentado en el asiento de la camioneta esperando a que terminaran los golpes afuera para poder irnos. Son cosas que yo guardé dentro de mí en las que creo que fui instruido. Hace unas semanas que platicábamos con amigos de la iglesia, nos decían es que estamos cruzando como familia por una situación complicada y a veces nos pesa que los hijos estén viendo lo que está pasando. Y lo que yo le decía precisamente, todavía no predicábamos de o no iba a predicar de este mensaje, pero algo que yo le decía en ese momento es, si tus hijos se están dando cuenta de que la situación es complicada, o sea, si tus hijos se están dando cuenta de que lo que están pasando es difícil, instrúyelos. ¿Qué es lo primero que puedes hacer? Orar. ¿Para qué? Para que el día en el que tus hijos crucen por esto y digan, tengo un problema, no sé qué voy a hacer, pero la instrucción es,
pero mi papá oraba cuando venían cosas difíciles, entonces voy a orar. Así como puedo recurrir al alcohol, porque vi a mi papá recurrir al alcohol y es lo que podía hacer cuando estaban las cosas complicadas, así podemos instruir, creo yo, a nuestros hijos en decir, las cosas pueden estar muy complicadas en casa, puede ser muy difícil lo que estamos viviendo, pero los voy a instruir. Probablemente no entiendo la situación, pero quiero que ellos guarden algo en su corazón para que el día en el que tengan cosas que no entienden o que es complicado, puedan hacer lo que me vieron hacer a mí. Es muy difícil. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Curiosamente, y lo ha dicho a veces Pau cuando ha predicado, la Biblia no dice qué camino. O sea, no te dice, instruye al niño en el camino de la iglesia o instruye al niño en el camino de Jesús. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué camino? El que tú elijas. ¿Quieres educarlo en el camino de la frustración cuando lleguen los días malos? Instrúyelo en ese camino para que cuando llegue a tener problemas y sea grande, no se apartará de él, o sea, no se apartará de ese camino en el que lo instruiste. ¿Quieres instruirlo en el camino de Cristo, en el que la respuesta puede ser el gozo y la alegría, a pesar de que no entiendo las circunstancias? Instrúyelo en ese camino, que cuando sea grande, no se va a apartar de él. Hay mucho, creo yo, que podríamos hablar y muchos tendríamos ejemplos de nuestra infancia. Yo te decía, porque a lo mejor la relación con nuestro padre fue buena, a lo mejor la relación con nuestro padre no fue buena, a lo mejor no tuvimos alguna relación. Lo que sí te podría decir es que el propósito principal de Dios como nuestro Padre es amarte, ese no cambia. Efesios 1, 3 y 4 y 11 dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Dios nos ha escogido en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha, delante de Él en amor. En Cristo también fuimos hechos sus herederos. La mayoría de las veces, te voy a decir así, la mayoría de las veces tendemos a relacionar a Dios de acuerdo al Padre que tuvimos. La mayoría de las veces. Porque si tenemos o tuvimos un padre ausente, tendemos a creer que Dios no está cerca. O sea, tendemos a creer que pues es que no está cerca, no cuidó de mí, pues Dios lo más probable es que tampoco va a cuidar de mí. Si tuvimos tal vez un padre que fue muy estricto, lo que tendemos a veces a creer es que en el primer descuido Dios me va a enviar al infierno. En el primer descuido me va a sonar con un rayo, me va a dar una enfermedad o algo ahí. Porque tendemos a relacionar a Dios la mayoría de las veces de acuerdo a la relación que tuvimos con nuestros padres. Y Jesús les dijo a sus discípulos, lo que he visto de mi Padre hacer, eso hago. La mayoría de las veces Jesús les decía, yo no hago nada por mí, todo es casi todo es mi papá. En Juan 5:19 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace es lo mismo que hace el Hijo. Una vez escuché esa frase donde decían, es que es una maldición generacional, el papá fue borracho, el hijo es borracho, el otro le va a salir borracho, es que ha sido peleonero, va a ser peleonero y va a seguir siendo, y la verdad es que al menos yo no creo en ese tipo de cosas, porque lo que sí creo es que ha sido mala instrucción tras mala instrucción tras mala instrucción. La instrucción de Jesús fue ver a un padre que cuidaba de su pueblo, que los iluminaba de noche, que los guiaba de día, que les protegía durante las guerras, que los cuidaba, que les daba agua, que les daba comida, que enviaba maná. La instrucción de Jesús fue ver a un padre que hacía lo que hacía con su pueblo. Dice Jesús, esto es lo que lo vi hacer, pues eso hago. ¿Por qué? Porque no hago nada por mí, todo lo que hago es hacer lo que vi a mi padre hacer. Y la verdad es que en esta historia de la que me gustaría platicarte el día de hoy, se encuentra Jesús rodeado de un montón de personas y lo que hace prácticamente Jesús es decirles, me gustaría platicarles del tipo de padre que tengo. Un padre, creo yo, que es generoso. Hay una historia en Lucas 15 del 11 al 32. Te lo voy a leer rápido, son muchos versos. Te lo voy a leer en el modo, tal vez, modo mi esposa, de volada. Pero lo que me gustaría hacer es que anotaras ahí como tarea Lucas 15 y lo puedas leer en tu casa. Te lo voy a leer rápido porque son muchos versos y no quisiera tal vez pasar mucho tiempo en ellos,
sí poder hablar de ellos, pero no tanto aquí. Sé que si no lees la Biblia, por lo menos y estoy seguro que tu devocional del día de hoy te lo vas a echar aquí porque son muchos versículos, pero dice Lucas 15 del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan al becerro más gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él le respondió y le dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro más gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Está larguito el versículo. Esta historia te voy a publicar en contexto y por qué quiero que la leas en tu casa. Esta historia en Lucas 15 comienza con la parábola de la oveja perdida. ¿Cuántos hemos escuchado esa historia? Las 100 ovejas. Se le descarría una y ahí va corriendo por la una, deja las 99. Después de esa historia viene la historia de la moneda perdida. O sea, tenía una mujer que tenía 10 monedas, 10 dracmas, se le pierde una y voltea a la casa. ¿Por qué? Por encontrar la moneda que se le había perdido. Esta historia en Lucas 15 se encuentra rodeada, el inicio de Lucas 15 te lo leo rapidísimo, dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de muy mala fama a menudo venían a escuchar a Jesús, pero los fariseos y los maestros de la ley religiosos se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Este verso inicia con Jesús rodeado de todo tipo de personas, los religiosos, los que creen, los que no creen e incluso los más malos, los pecadores. Y esta historia, te decía, comienza con 100 ovejas. De ahí se va a 10 monedas y termina con la historia que estamos viendo hoy, con un hijo. Creo yo va de lo general, o sea, de 100 ovejas, una por ahí se nos perdió, no sé quién sea, pero anda descarriada, ya la trajimos para acá. Después se pasa a 10 monedas. En 10 monedas sabes muy bien la moneda que te falta, ya no son 100, ya no sabes quién anda por ahí. No, sabes qué moneda es porque eran 10. Y de esa historia se va al hijo. Creo yo pasa de 100 a 10 a 1. Creo yo va de puedo cuidar de ti como una oveja, pero también te puedo amar por sobre todas las cosas, hayas hecho lo que hayas hecho. Creo yo es un padre que empieza a hacerse mucho más personal cuando se trata de su corazón. Cuando se trata del amor, es un padre que empieza a ser un poquito más específico en esto. Y en esta historia de la que vamos a hablar, me gustaría que en tu casa puedas leer las otras 2 historias que están antes, pero en esta historia que vamos a hablar, hay un padre
y 2 hijos. El primero de ellos, el hijo menor, resulta que lo que hace es decirle a su papá, dame mi herencia. Normalmente, creo yo, sabemos que las herencias vienen una vez que el padre ha muerto. No sé la relación que tenía con el padre para en su cabeza creer tal vez, pues vamos a darte por muerto, yo necesito que me des lo que yo quiero. Y es curioso porque en la cultura judía, el primogénito siempre recibía 2/3 de la herencia del padre. O sea, si eran más de 2 hijos o 3 hijos, el primero recibía 2/3, que era mucho. El otro tercio que quedaba se lo dividían entre el resto de los hijos. En este caso, pues bueno, solo eran 2. A uno le tocó 1/3, que es al hijo menor, y al otro le tocaban los 2/3, que era mucho. Y aunque creo que en esta historia la idea es hablar del padre, hay, creo yo, 2 cosas que podemos aprender de esta relación que tiene que ver a veces con nuestra madurez espiritual. Porque la historia comienza con un hijo que le dice, dame mi herencia, dame lo que me corresponde, dame mi dinero, dame esto. Creo yo, un bebé espiritual es el que pide y pide y pide. Un niño espiritual es el que le dice, dame esto y dame esto y dame esto. Creo yo, cuando podemos madurar en la iglesia, cuando podemos madurar y ser personas maduras delante de Dios, termina como dice este joven al final de los versos, hazme, si quieres hacerme uno de tus jornaleros, puedes hacerme uno de tus jornaleros. La madurez espiritual para mí viene cuando podemos entender que se hace la voluntad de Dios en la tierra, cuando podemos entender que es, haz lo que tú quieras hacer, yo estoy de acuerdo. ¿Quieres hacerme un jornalero? Haz un jornalero. La madurez espiritual viene cuando dejamos de decir, dame esto, lo que me corresponde, bendíceme, dame esto, ¿no? Cuando entendemos que es su voluntad, dejamos de pedir, dejamos de decir, dame, y podemos decir, haz lo que tú quieras. Hay algo con este hijo menor, porque no sé cuántas veces has pensado en una frase que dicen que el pasto crece más verde del lado del vecino. O sea, ¿cuántas veces has escuchado que el pasto se ve mejor del otro lado del vecino? Creo que todos hemos llegado a pensar así cuando vemos la vida de otras personas. Muchas veces pudiéramos decir, ojalá tuviera ese carro, ojalá tuviera su casa, cómo desearía tener la vida que tiene, ojalá tuviera su trabajo, ojalá tuviera ese esposo, ojalá tuviera esos hijos. Siempre el pasto se ve más verde del otro lado. Y creo yo, este niño tal vez se sentía así. Porque probablemente lo que él pensó es, tal vez en un país lejano las cosas son diferentes. Tal vez con todo esto que tengo lejos de casa, las cosas sean diferentes. Pero creo yo, ese país lejano o ese lugar lejano prácticamente suena como un espejismo. O sea, el espejismo de pensar, creo yo, si tuviera eso, voy a estar bien. Si tuviera esto y me fuera para allá, voy a estar mucho mejor. Si tuviera la fama, el dinero, la cuenta bancaria, si tuviera eso, estaría satisfecho. Es lo que creo que muchas veces hemos pensado. Y hay un banquero, una persona muy rica que se llama John Rockefeller, algunos lo ubican. Sí tiene que ver con el arbolito de Navidad, pero también tiene que ver con el otro lado, una persona que tiene mucho dinero. Y él una vez dijo, hay una frase que él dijo que ¿cuánto se necesita para hacer feliz a una persona? Y él dijo, $1 más. Prácticamente nunca va a ser suficiente. O sea, ¿cuánto necesitamos? Siempre vamos a querer más. Él es un millonario y decía, ¿cuánto necesitas para ser feliz? Solo $1. O sea, mañana voy a querer otro, mañana voy a querer otro. Es un espejismo, creo yo, creer que las cosas van a ser diferentes cuando llegue ese dólar. No, cuando llegue ese dólar vas a querer otro dólar. Cuando llegue eso vas a querer otra cosa. Creemos que puede ser más verde del otro lado, pero creo yo no nos damos cuenta de que la vida es la vida. Las cosas van a pasar, un día las cosas se van a poner difíciles, un día vamos a pasar por momentos difíciles, realmente nos vamos a dar cuenta de que de este lado, pues no, tampoco estaba tan verde el pasto. O sea, nos vamos a dar cuenta que de este lado resulta que también estoy viviendo lo que creo que ya no iba a vivir. Siempre queremos más, pero creo yo a veces no nos damos cuenta de que tenemos más de lo que necesitamos y no podemos verlo, porque creo que Dios siempre pone en nosotros lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos.
Pero en esta historia, en esta voluntad de este muchacho de decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, mi voluntad, dice que toma su dinero y se va lejos. Hay una frase que leía esta semana en donde dice que el camino de este muchacho, C.S. Lewis creo que es la persona que lo escribe, donde dice que el camino para este muchacho para regresar a casa comenzó en el momento preciso en el que se fue. Solo que no lo entendía. O sea, no sabía que en el momento en el que decidió irse, en realidad empezó a volver a casa. Es difícil porque a veces creo yo no nos vamos a dar cuenta de eso. Hasta que llegue el momento en el que empezamos a perder. Porque se fue lejos del Padre. Y la historia dice que comenzó a perderlo todo, empezando con el dinero. No solamente perdió todo su dinero, perdió toda su comodidad, perdió todo el contacto que tenía con su familia, perdió, creo yo, de vista todo lo que era importante. Y sé que no está en la Biblia, pero yo te podría decir, yo pienso después de esta historia que alejarse del Padre va a traer sus consecuencias. O sea, va a haber consecuencias en el momento en el que decidimos irnos de la casa del Padre. Porque un día se dio cuenta de que lo había perdido todo. En esta historia dice que estando incluso con los cerdos, comiendo lo que los cerdos comían, que a veces dicen ni los cerdos le dejaban para comer, o sea, ni siquiera podía comer de eso. Dice que un día lo único que sabe es que necesita regresar a casa. Y en esta historia hay algo que pasa con él porque él lo primero que piensa es, yo creo que ya no soy digno ni de su amor ni de su afecto. Incluso yo creo que tal vez no soy digno ni de su perdón. Lo único que sí sé que está pensando es, creo que necesito volver. Después de haberse aventurado, la historia al principio no lo dice, pero el hermano enojado sí lo dice, se fue con rameras, hizo un montón de cosas, se gastó todo. Un hermano enojado a veces es bien preciso. La historia no lo dice, Lucas no lo escribe, pero el hermano enojado sí. O sea, el hermano dice, no nada más se lo gastó, se fue y se lo gastó con no sé quién. En esta historia, después de haberse aventurado, después de gastar todo, desperdiciarlo todo, de algo sí se dio cuenta. En la casa de mi papá, incluso siendo un sirviente, lo tenían todo. O sea, incluso en casa de mi papá, hiciera lo que hiciera, de todos modos, tenía todo. Y no sé si en algún momento te has aventurado lejos de Dios. O sea, no sé si en algún momento has dicho, creo que mejor me tengo que ir lejos de casa. Creo que eso de estar con mi papá, creo que eso de estar con Dios, cerca de Dios, venir a la iglesia, no es para mí. Creo que todos, de alguna manera, lo hemos hecho alguna vez. Todos en algún tiempo tal vez, porque a lo mejor no nos fue bien, porque a lo mejor llegamos a la iglesia con la idea de que lo que podía hacer Dios era simplemente darnos dinero y resulta que no nos dio, me voy. Tal vez no obtuvimos lo que queríamos, tal vez las cosas se pusieron difíciles ahí, tal vez alguien nos lastimó, o sea, tal vez solo quería yo saber qué es lo que había del otro lado del césped, o sea, qué es lo que el vecino tenía, tal vez yo solamente quería saber cuál era mi plan y sé que un día, sea cual sea el motivo, terminamos alejándonos de la casa del Padre. Un día resulta que nos encontramos, como dice esta historia, suena feo, pero tal vez un día nos encontramos comiendo con cerdos, cosas que a lo mejor no debería hacer, pero aquí estoy, pero la sigo haciendo porque no tengo a dónde ir o no sé qué hacer. Un día tal vez como este joven en soledad, con frío, cansado. Lo único que puedo decir de este joven es que a pesar de lo que él vivió, cruzó y pasó, hay algo que sí tenía muy claro. Necesito volver a casa. En esta historia, y no solamente en esta historia, creo que en la vida hay algunas personas o algunos, o habemos algunos, porque podría incluirme por cosas que tal vez han pasado. Hay algunos que podemos tocar fondo de una manera. Y a lo mejor tu fondo no es el mismo fondo que el de la otra persona. A lo mejor has pasado cosas difíciles en tu vida en el que puedes decir, creo que esto ya es demasiado. Y yo te podría decir, no, tal vez lo que yo viví es demasiado. Y otra persona podría decir, no, es que lo que yo viví tal vez es demasiado. Todos de alguna manera llega el día en el que podemos cruzar por situaciones como esta, en el que vamos a decir, creo que ya esto es lo último, comer con cerdos y tratar de ganarle una algarroba a un cerdo para ver si me la puedo comer, creo que ya es demasiado.
Todos vamos a cruzar, creo yo, por situaciones así en la vida, todos. De lo que estoy seguro es que en ese tipo de situaciones necesitamos poder tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con volver a casa. Tiene que ver con volver al Padre. ¿Por qué? Porque en esta historia resulta que el Padre está esperando por el Hijo. Lo único que creo que necesitamos hacer es poder cambiar nuestra manera de pensar. Prácticamente arrepentirnos, que es el significado de arrepentirse, cambiar la manera de pensar, porque este muchacho dice, pensó en la casa de mi papá, los que le sirven comen mejor. Pensar no era nada más suficiente, arrepentirse no es suficiente. Necesitamos dar el siguiente paso. ¿Qué hizo? Levantarse y empezar a caminar de nuevo a casa. Cambiar nuestra manera de pensar para ver realmente lo que sí es importante en la vida. Hay quienes después de haberlo perdido todo, nos damos cuenta de que pues, el dinero no era tan importante. Mi esposa lo ha dicho, los problemas de dinero, gracias a Dios, se arreglan con dinero. Pasan. Hay cosas que no son tan importantes. Y lo que sí sé que el mundo nos puede ofrecer son cosas que parecen importantes. Lo aparente, lo que es fingido, lo falso, es lo que el mundo nos puede dar. Toma ese dinero y vete lejos, gástatelo, vas a ver que vas a estar súper bien. Un momento sí. Después, no lo sé, es la vida y todos vamos a cruzar por situaciones difíciles. Y en esta historia hay algo que yo me he preguntado, porque sé que hablamos de los hijos, pero yo me puedo preguntar, ¿cómo se sentiría el papá? O sea, ¿cómo se sentiría un padre que ha estado esperando en la puerta a un hijo? Porque en esta historia, la mayoría de las veces nos ha tocado platicar con personas que en algún momento se alejaron de la iglesia y nos dicen, no, es que ya que esté bien, ya voy a la iglesia. Mira, ya nada más que arregle este asunto, nos vemos en la iglesia. Ya nada más que sea un poquito más bueno, porque ahorita no ando muy bien. Y la verdad es que, honestamente, nunca va a llegar ese momento. Porque ni puedes hacerte limpio tú solo, ni puedes arreglarte tú solo. Y prácticamente Jesús dijo, pues bueno, ni buenos hay, ni uno solo. Lo único que tienes que hacer, creo yo, es tomar una decisión. Porque en esta historia dice que el padre corrió a él, o sea, lo vio y corrió a él. ¿Sabes qué es lo curioso de la cultura judía? Que en esta cultura es indigno que un hombre mayor corra por una persona menor. O sea, es indigno que una persona adulta corra por alguien que es menor a él. Eso es algo que no está bien visto en la cultura judía. O sea, los ancianos, los adultos, no corren detrás de alguien. No, ellos deberían correr. Ellos son los que vienen, ellos son los que deben hacer. Pero en esta cultura y viendo lo que este padre hace, me llama mucho la atención porque creo que entonces el Padre nos ama demasiado que está dispuesto a perder no solamente su dignidad, sino estuvo dispuesto a perder su gloria, su trono, su reino por ti. O sea, está dispuesto a perder lo que se tenga que perder por esperarte a ti. Lucas 15 del 18 al 19 dice que el hijo había preparado todo lo que le iba a decir. ¿Qué es lo que le iba a decir? Padre, la verdad es que he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Qué curioso, porque antes de que él pudiera mencionar una sola palabra, resulta que se encuentra en los brazos del Padre. Antes de que pueda llegar y leer su mejor argumento, resulta que está siendo abrazado por el Padre. Y lo que te podría decir es que antes incluso de poder hablar, el Padre ya lo había perdonado. O sea, en los brazos de su Padre lo único que pudo recibir es perdón por su pecado. Tenía toda una confesión preparada y curiosamente lo que recibe es un anillo, ropa nueva, comida y una fiesta. Es muy curioso porque un anillo, al menos en esta cultura, al menos viniendo del Padre, lo que hacía es decir, no vas a ser mi sirviente. O sea, ni de chiste te vas a poner del otro lado. O sea, no vas a dejar de ser mi hijo. Y la mayoría de las veces creo que podemos pensar cuando resulta que fallamos y hacemos cosas malas y nos vamos lejos, llegamos a pensar que lo primero que va a pasar cuando lleguemos de nuevo es, pues te me sientas en la silla de ahí atrás, recapacitas en lo que hiciste, piensa en tu error y después hablamos. Es lo que podríamos pensar. Curiosamente, no es el Padre que conocemos. O sea, no es este Padre, porque lo que a Dios, creo yo, concierne, sigue siendo tu hijo. Y curiosamente, esa posición
nadie te la va a quitar. Te decía hace un momento, lo que él hizo era indigno. Pero creo yo, prefirió perder su posición, su gloria y hacerse indigno él antes de que tú llegaras a creer que por tu indignidad tendrías que dejar de ser su hijo. Prefirió perder él a que perdieras tú. Prefirió morir él a que murieras tú. Prefirió ser indigno él para que no llegaras a pensar que podías dejar de ser su hijo. Yo te decía hace un momento, ¿qué podríamos hacer como padres? Primero, le doy unos buenos cinturonazos para que entienda que lo que acaba de hacer está muy mal. Después, yo no soy tal vez de las personas que dicen, siéntate ahí y recapacita. Tal vez crecí en otro tiempo, pues perdón, eso de la educación, no sé cómo se llama, ¿verdad? Que le hablas y no me funciona, pues, o sea, no con mi hijo. Pero creo que como papás podríamos decirte, me sientas allá, piensa en lo que hiciste, recapacita, y del dinero ni hablamos porque ya vi que lo sabes manejar muy mal, entonces voy a pensar a ver si eres digno de volver a tener otro poquito, porque ya vi que lo desperdicias con mujeres y pues no salen las cosas bien. No esta clase de padre, o sea, no este tipo de papá, porque lo que hace este padre es decir, voy a poner mi amor por encima de tu error. Voy a poner lo que tengo encima de lo que crees que tú hiciste. Dice que el padre lo abraza y lo besa en medio de la suciedad, porque resulta que estaba comiendo con cerdos y se vino a la casa. No dice que pasó a echarse un baño, no dice que pasó a arreglarse para llegar a la casa bien, para llegar a gusto, bonito. No pasó. Lo que sí hace es que dice que el padre lo abraza y lo besa. Porque lo que sí puedo creer es que no necesitas hacer ningún cambio para creer que puedes llegar a ser amado por el Padre. No necesitas creer que tengo que estar bien y ser buena persona para que el Padre te ame. No va a pasar. Lo que sí sé es que una vez que estamos en casa, o sea, una vez que has llegado con el Padre, va a haber cambios. Claro que sí. Porque en la casa es en donde le cambiaron la ropa. En la casa es en donde le pusieron unos zapatitos nuevos. En la casa es en donde lo alimentaron. En la casa. No ser recibido, no para ser aceptado, no para ser amado, no para creer que necesito quitarme la suciedad porque mi papá no me va a querer abrazar y no va a querer besar. No este tipo de padre. Este tipo de padre está dispuesto no solo a perder su dignidad, sino incluso a ensuciarse contigo si es que tiene que abrazarte, a ensuciarse contigo si es que tiene que besarte las mejillas que vienen de un lugar en donde prácticamente nadie se atrevería a besarte. Mi esposa, después de 2 días de estar sudado, me dice, primero ve y báñate y luego hablamos. No después de venir y pasar semanas con cerdos. O sea, no después de venir de estar con animales y decir, creo que mejor necesitas sentarte por allá atrás, siéntate por allá, vamos a ver qué tan bueno puede ser y después a lo mejor te presto mi guitarra para que sirvas. No este tipo de padre. Él te ama, creo yo, tal como eres. Así como eres. Así como eres. No necesitas cambiar absolutamente nada para creer que Él necesita amarte. Pero en esta historia hay otro hijo, uno que está molesto y enojado por las muestras de amor del padre, con uno que lo derrochó todo. Curiosamente, este hijo, creo yo, quiere guiarse por las transacciones en el que yo tengo que hacer esto y hago esto. Yo te he obedecido y no puede ser que no me des esto. Yo he estado aquí todos los días y no puede ser que no hagas esto conmigo. Son de las personas, creo yo, que pueden llegar a creer que necesito hacer para merecer. Necesito estar bien y servir y hacer algo para que Dios pueda amarme. Creo que estamos equivocados. La ley funciona así. La ley son reglas, no es una relación. Es hacer las cosas bien para que te vaya bien. La ley es creer que necesito hacer algo para ganarme el corazón y el amor de mi Padre. Y creo yo, de ese tipo de personas, de ese tipo de hijos, son personas buenas, podría decir, pero con un mal corazón. Físicamente están cerca del Padre, pero su corazón se ha ido muy lejos. Ahora, creo yo, no olvidemos que al principio de este verso dice que la herencia fue repartida entre los dos. No dice que solamente se lo dio al pequeño, no, dice la herencia se las repartió a los dos. Él era el primogénito, él recibió 2/3 de la herencia. En este punto, él tenía 2 veces más de lo que el otro ya desperdició. Y creo que a veces nos olvidamos un poquito, lo decíamos el viernes, creo que nos olvidamos de la gratitud.
Nos olvidamos muchas veces de poder ser agradecidos por lo que sí tenemos, porque nos enojamos y peleamos porque no nos han dado un becerro y no nos han hecho una fiesta y no nos han dado esto, y el Padre le dice, pero todo lo que tengo es tuyo. O sea, estás conmigo, tienes tu herencia, es mucho mayor a la de tu hermano que la desperdició, y estás molesto por eso. O sea, estás molesto porque tienes el doble de lo que él tiene, porque tienes todo en la casa, porque resulta que hacemos fiesta por alguien que se había perdido. Creo yo, no somos agradecidos por lo que tenemos, pero yo escribí aquí, pero muchas veces nos sentimos con el derecho de recibir lo que no tenemos. Él sabía que todo lo que tenía su padre era suyo, pero su corazón estaba muy lejos porque no podía ser feliz con lo que tenía, no podía ser feliz con su padre, no podría amar a su hermano. Su corazón estaba muy lejos. Él estaba presente, pero con un corazón muy perdido. Podemos estar a veces en la iglesia, sí, con un corazón muy lejos de aquí. Podemos estar aquí en la iglesia y pensar por qué él tiene lo que tiene, por qué hacen eso por él, por qué Dios bendice a él, por qué no me bendice a mí. Podemos estar aquí con un corazón que no está aquí. Pero qué bueno que la historia se trata del padre y no de los hijos. Porque lo que sí sé es que todo cambia cuando estamos en los brazos del Padre. Todo. Todo lo que él tenía planeado para decir, mis fallas, mis errores, he pecado, todo se viene abajo cuando nos acercamos a sus brazos. Ahí en sus brazos prácticamente no hay nada que decir. Es curioso porque incluso con el otro hijo dice que él no quiso entrar y que yo me quedo afuera, ¿para qué? Quédense con su fiesta. No sé si te ha pasado. Yo no voy, ahí quédate tú, ¿para qué no me hablas? Es muy curioso porque lo que hace el padre incluso con él, que vivía ahí, que estaba ahí, que tenía todo ahí, le dice, voy a ir por ti también. O sea, no te vas a quedar fuera, voy a ir por ti. Y lo que hace el padre es ir y abrazarlo. ¿Para qué? Para que entiendas que todo lo que tengo es tuyo, que todo lo que he hecho es por ti. Tienes tu herencia, nadie ha tocado tu herencia, tienes todo lo que necesitas. Y creo yo, vengas como vengas el día de hoy, hambriento, con frío, sucio, el único plan del Padre, creo yo, ha sido amarte desde el principio. Desde el principio. Y Él no cambia. Porque lo que sí sé es que nunca va a dejar de amarte de una forma irrevocable. O sea, nadie puede cambiar el hecho de que seas su hijo y te tiene que amar. Nunca va a dejarme de una manera firme. Nadie va a cambiar eso. Nunca va a dejar de amarte. Es eterno. Y creo yo, hasta cierto punto a veces es loco. Porque no podemos entender por qué hace lo que hace por alguien que ha estado perdido. No podemos a veces entender por qué hace lo que hace por alguien que ha desperdiciado todo. Sí, pero es su hijo. Sí, lo amo y nunca va a dejar de hacerlo. Me gustaría terminar con este verso porque dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En esta historia hay algo de lo que estoy seguro que es 50-50. Hemos escuchado del libre albedrío, hemos escuchado el del poder elegir. ¿Sí? En esta historia de Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. 50% es Dios corriendo hacia ti, pero 50% es tomar la decisión de correr al Padre. Y esa decisión no te va a obligar a tomarla. O sea, esa decisión de correr a sus brazos no te va a obligar a tomarla. Es tu decisión. El detalle es que en esta historia el Padre ya había corrido hacia el Hijo. En esta historia el Padre tan generoso ya estaba en la puerta esperando al Hijo. Lo que sí sé es que Él te va a encontrar a la mitad del camino. La otra mitad es tu decisión. O sea, la otra mitad, el otro 50% de ese camino me toca a mí. Decidir si quiero correr hacia Él, porque sus brazos están abiertos. Venga como venga, sea como sea, sus brazos están abiertos. Y el día de hoy yo te podría decir, sus brazos están abiertos para ti. Tal vez las cosas no han sido como esperaba. Tal vez tomé buenas decisiones, tal vez estoy dentro de la casa y he vivido siempre dentro de la casa disfrutando de lo que mi padre ha tenido, pero tal vez he sido malagradecido. O tal vez sí he estado afuera.
Tal vez me ha tocado de repente comer con cerdos, tal vez me he sentido solo, tal vez he tenido frío, tal vez he pasado por momentos difíciles. Sea cual sea la situación, el día de hoy yo te puedo decir, sus brazos están abiertos para ti. Porque lo que sí sé que Él quiere es que puedas disfrutar de la fiesta que Él preparó para ti. Y en esa fiesta, todos los lugares tienen tu nombre. Todos los lugares tienen un nombre y tu nombre está ahí. Es tu decisión tomar ese 50% y entrar. Es tu decisión, como el viernes que teníamos la cena aquí, todos los platos tenían un nombre. Y hay personas que faltaron. Gracias a Dios estuvo lleno, pero hay personas que faltaron. El plato seguía ahí, la comida seguía ahí, la fiesta estaba ahí. Pero es tu decisión. Y el día de hoy me gustaría que te pusieras aquí, porque me gustaría orar por nuestro corazón. Si en algún momento, creo yo, nos hemos llegado a sentir lejos de la casa del Padre, si en algún momento hemos llegado a creer que tal vez no me ama por todo lo que he hecho, por todo lo que he pasado, el día de hoy me gustaría decirte, Él te ama tal como eres. Tal como eres. Así como estás el día de hoy, te ama. Así como veniste el día de hoy, te ama. Así hayas hecho lo que hayas hecho, te ama. Su gracia y su amor son tan grandes y Jesús lo dijo, yo no he hecho nada que no haya visto a mi Padre hacer. Y mi Padre es generoso. Jesús termina esta historia y les dice, este es el amor de mi papá. O sea, tengo que explicárselos con ovejas, puedo hacerlo, tengo que explicárselos con monedas, puedo hacerlo, pero me gustaría ir un poquito más allá y decirles cómo es el corazón de mi Padre. Y creo yo, el corazón del Padre va mucho más allá. Incluso creo yo de lo que a veces podemos pensar y entender. No vamos a lograr entender por qué nos ama de la manera en la que nos ama. No vamos a lograr entender por qué incluso estamos aquí. Yo todavía no lo puedo comprender, pero lo que sí sé es que su corazón es tan grande que va con ellos y les dice, pueden sentarse aquí los religiosos, pueden sentarse aquí los pecadores, pueden sentarse aquí los fariseos, siéntense todos, necesito explicarles cómo es el corazón de mi Padre, y el corazón de mi Padre es para todos, sin excepción, pecador, bueno, malo, religioso, no religioso, el corazón de mi Padre es para todos.